Durante casi 8 décadas, el aire no se había movido ni un solo centímetro. Cuando el primer investigador se deslizó por el túnel estrecho bajo Berlín, el haz de su linterna atravesó una oscuridad total, densa, absoluta. No tenía forma de saber qué lo esperaba al otro lado. Las paredes estaban frías y húmedas al tacto. El olor fue lo primero que lo golpeó. Moho, descomposición y algo más difícil de identificar, algo que no pertenecía solo a la materia en ruinas, sino a la historia misma. Desde el primer paso, quedó claro que aquel lugar no estaba vacío. Había estado esperando. Antes de continuar, si este tipo de historias ocultas bajo la historia oficial te atrapan, este es el momento de quedarte hasta el final y decidir si quieres seguir descendiendo. Porque lo que se encontró aquí no es solo pasado, es una advertencia. Durante años, muchos alemanes sintieron que el Tratado de Versalles, firmado tras la Primera Guerra Mundial, había sido un castigo excesivo. Alemania perdió territorios, fue obligada a pagar reparaciones enormes y sobre todo fue señalada como la única culpable del conflicto. Aquella humillación colectiva no desapareció con el tiempo, se asentó, se acumuló y se transformó en resentimiento. Era una herida abierta que nunca terminó de cerrar. En ese contexto, este edificio subterráneo parecía contener la respiración, como si también él recordara. Durante 79 años, este lugar permaneció sellado, enterrado, eliminado de los mapas. Las autoridades que lo controlaron hicieron todo lo posible para que el mundo olvidara que alguna vez existió. Pero el búnker no olvidó nada. Cada pared, cada pasillo y cada habitación conservaban lo que se dejó atrás. Y lo que este equipo encontraría en su interior no estremeció por lo que faltaba, sino por lo que aún seguía allí, intacto, esperando ser descubierto. Esta es la historia del último refugio de Adolf Hitler, de los secretos que albergó y de la verdad inquietante que permaneció oculta bajo la ciudad. Un lugar construido no solo con hormigón, sino con miedo, obsesión y desesperación. Para muchos ciudadanos, lo que más se necesitaba en aquellos años era unidad y seguridad económica, una base firme bajo los pies. El movimiento nazi supo aprovechar ese vacío prometiendo estabilidad, trabajo y orden mediante la intervención del Estado en todos los aspectos de la vida. Para principios del año 1945, sin embargo, Berlín ya se estaba desmoronando. Los tanques soviéticos avanzaban desde el este. Las bombas aliadas caían del cielo como una lluvia constante. El Tercer Reich, que alguna vez pareció invencible, se deshacía calle por calle, edificio por edificio. Y en medio de ese colapso total, Adolf Hitler ya no estaba visible. No se escondía en un castillo remoto ni en un refugio alpino. Estaba justo debajo de la ciudad, sellado dentro de una fortaleza de concreto bajo la Cancillería del Reich. Allí, en ese mundo sin ventanas ni luz natural, se concentraba aún el poder, porque donde estaba Hitler estaba la autoridad. Y ese lugar no era solo un refugio, era el escenario final. Siguieron avanzando, y a medida que descendían en el tiempo y en la tierra, la sensación de encierro se volvía más intensa. El Führerbunker no fue concebido como un simple refugio antiaéreo, era el último centro de mando, diseñado para resistir incluso cuando el mundo exterior dejara de existir. Desde allí se pretendía dirigir una guerra ya perdida. Hitler encarnaba el poder absoluto, y mientras él respirara bajo Berlín, el régimen aún se aferraba a la ilusión de control. La construcción se llevó a cabo en 2 etapas. La primera comenzó en el año 1936 y consistía en un refugio subterráneo relativamente básico. Pero cuando la derrota se volvió inevitable, Hitler exigió algo distinto. Quería profundidad, resistencia total, un lugar que no pudiera ser destruido ni siquiera por los bombardeos más intensos. Miles de toneladas de hormigón fueron vertidas día y noche por trabajadores forzados, prisioneros soviéticos, enemigos políticos, personas consideradas prescindibles. Muchos murieron allí mismo, agotados, golpeados o ejecutados y no podían seguir el ritmo. La fortaleza se levantó literalmente sobre sus cuerpos. El diseño final superaba cualquier estándar de protección conocido. El búnker se encontraba a más de 8 metros bajo el suelo, con muros de hormigón reforzado de más de 3 metros de grosor. 18 estancias se alineaban a lo largo de pasillos estrechos, cerrados con puertas de acero. Había generadores, bombas de agua, sanitarios químicos y sistemas de filtrado de aire preparados para un ataque con gas. No existían ventanas, no había luz natural, solo un espacio frío, cerrado y artificial, pensado exclusivamente para sobrevivir o morir. Fue en ese lugar donde Hitler pasó sus últimos días. Resulta difícil imaginar cómo aquel niño se transformó en un asesino en masa, gritando órdenes a divisiones que ya no existían, humillando a generales que sabían que todo estaba perdido, negándose a aceptar la realidad hasta que la realidad terminó por alcanzarlo. Sin embargo, lo que ocurrió después de su muerte resultó casi tan perturbador como lo que la precedió. Hitler no quería ser capturado, no quería enfrentar un
un juicio, no aceptaba la humillación. Cuando la guerra terminó, el silencio alrededor del búnker comenzó de inmediato. En mayo del año 1945, las fuerzas soviéticas tomaron la zona. No se limitaron a asegurarla, la borraron. En cuestión de días, equipos especializados descendieron a la estructura dañada, fotografiaron manchas de sangre, recogieron fragmentos óseos y confiscaron documentos. Pero hubo algo que desconcertó incluso entonces. Iósif Stalin se negó a confirmar oficialmente la muerte de Hitler. A pesar de que sus propios investigadores reunieron pruebas sólidas, Stalin insinuó ante líderes occidentales que Hitler podría haber escapado. Permitió que los rumores crecieran. Sudamérica, pasadizos secretos, dobles, cirugías faciales. La pregunta es inevitable. ¿Por qué mentir sobre algo que ya estaba comprobado? Mientras el mundo especulaba, los soviéticos retiraron archivos clasificados, mensajes cifrados y cajas selladas cuyo contenido nunca se hizo público. Para el año 1946, el área fue declarada permanentemente fuera de acceso. Según documentos desclasificados más tarde, se asignaron oficiales exclusivamente para garantizar que el búnker permaneciera oculto. Años después, durante obras de construcción, trabajadores alemanes hicieron un hallazgo que debería haber sacudido al mundo. Descubrieron una sala oculta conectada al búnker. No aparecía en ningún plano original. Estaba sellada desde dentro. No existían fotografías. Los archivos soviéticos no la mencionaban. Nunca se dio una explicación. Luego, el gobierno de Alemania Oriental actuó con rapidez. Escombros, cemento, maquinaria pesada. Sellaron accesos, construyeron viviendas encima, modificaron mapas y eliminaron cualquier referencia pública al lugar exacto. Dijeron que era para evitar que grupos extremistas convirtieran el sitio en un punto de culto. A simple vista, la explicación parecía razonable, pero si eso era todo, ¿por qué tanto secretismo? Si ese hubiera sido el único motivo, nada explicaba las versiones contradictorias, los informes incompletos, ni la ausencia total de registros sobre lo que los soviéticos se llevaron consigo. Tampoco aclaraba por qué durante décadas se prohibió incluso el estudio académico de lo que aún permanecía bajo tierra. Algo más había sido enterrado bajo Berlín, y alguien con un poder inmenso estaba decidido a que nunca saliera a la luz. Mientras la historia oficial guardaba silencio, los rumores nunca desaparecieron. Soldados soviéticos que afirmaron haber sido de los primeros en entrar en el búnker hablaron. Años después y en voz baja, de restos humanos esparcidos entre los escombros. Algunos huesos parecían pertenecer a oficiales, otros eran demasiado pequeños, posiblemente niños. Ninguna de esas declaraciones apareció jamás en informes oficiales. Durante las décadas de los 70 y los 80, obreros de Alemania Oriental que trabajaban en remodelaciones de la zona comenzaron a compartir, con mucha cautela, lo que habían visto. Uno de ellos contó que algunas paredes presentaban marcas extrañas, no hechas por herramientas, sino por uñas. En ciertos puntos podían distinguirse palabras apenas visibles, grabadas a la desesperada. Palabras en alemán: verloren, perdido, nade misericordia. Otro trabajador relató que recibió la orden de sellar una estancia que no figuraba en ningún plano. Dentro, según su testimonio, había restos de velas dispuestas en círculo y una mancha oscura en el suelo que parecía sangre seca. Cuando lo comunicaron a sus superiores, no hubo preguntas ni explicaciones, solo una instrucción clara: terminar el trabajo y no volver a hablar de ello. Vecinos que vivían cerca del lugar afirmaron escuchar sonidos procedentes del subsuelo, voces apagadas, golpes, gritos que parecían surgir del asfalto durante la noche. Las autoridades lo atribuyeron a supersticiones o a la imaginación colectiva. Aún así, muchos evitaban pasar por allí. Fuera real o no, el miedo se instaló de forma permanente. El búnker adquirió una reputación siniestra que el paso del tiempo no logró borrar. Fueron precisamente esos rumores los que, décadas más tarde, empujaron a expertos modernos a exigir acceso. Lo que encontraron superó cualquier historia exagerada. Era la primera entrada en 79 años. Todo comenzó con un orificio apenas lo suficientemente grande para introducir un dron. Tras meses desde negociaciones, un equipo de investigación obtuvo permiso limitado. Antes de que una sola persona descendiera, enviaron un robot explorador. En cuestión de minutos, el dispositivo confirmó los peores temores. La estructura estaba inestable, el aire era tóxico. Aún así, decidieron entrar. Incluso con trajes protectores y equipos de respiración, la experiencia fue insoportable. El hedor era inmediato. El moho cubría paredes y techos. Partes del techo se habían desplomado. El agua estancada cubría el suelo. La temperatura era anormalmente baja, como si el lugar se negara a calentarse, como si estuviera atrapado en su propia muerte lenta. Y entonces llegaron a las salas que no habían sido alteradas. Fue ahí cuando todo cambió. Algunas habitaciones estaban exactamente como habían quedado en abril del año 1945. Camas de estructura metálica seguían
en su sitio. Una mesa rota sostenía utensilios oxidados y una lata de raciones endurecida por el tiempo. En una pared, un mapa de Berlín, desgarrado y descolorido, aún era reconocible. Nada de eso había sido tocado, nada había sido olvidado. En los aposentos personales de Hitler, el equipo encontró una cama sencilla, cubierta por una vieja manta de lana. Cerca del lugar donde habría descansado su cabeza, la tela mostraba manchas oscuras que parecían sangre seca. El aire era tan peligroso que los investigadores solo podían permanecer 15 minutos seguidos antes de ser relevados. Uno de los historiadores no pudo contener las náuseas. Otro permaneció inmóvil durante varios minutos, incapaz de avanzar. Un ingeniero estructural rompió a llorar tras atravesar un pasillo estrecho, describiendo la experiencia como una bajada directa a la muerte. Pero el horror físico no era más que el comienzo. En la sala de comunicaciones, los investigadores localizaron un armario metálico sellado. En su interior había registros de transmisiones en código Morse correspondientes a los últimos días del búnker. La última anotación resultó estremecedora. No hay salida. Procedimiento final confirmado. Aquellas palabras dejaban algo claro. Hitler no tenía intención de huir. Su plan siempre había sido morir allí. Las muestras tomadas del sofá en su habitación dieron positivo en cianuro y sedantes. Esto coincidía con los testimonios históricos que indicaban que se había envenenado antes de dispararse. En superficies cercanas se detectaron residuos químicos de agentes de acción rápida. El suicidio no fue una decisión improvisada. Estaba previsto. En varios mapas esparcidos por el suelo, se observaban marcas rojas que indicaban el avance de las tropas soviéticas. En los márgenes, una caligrafía reconocida como la de Hitler había escrito una frase breve y brutal: no sobrevivirán. Sin embargo, el hallazgo más perturbador no estaba relacionado con estrategia ni con guerra. En un rincón de las habitaciones del personal apareció un pequeño conejo de peluche infantil, desgastado por el tiempo, al que le faltaba una oreja. Estaba manchado con lo que parecía sangre seca. Los expertos creen que perteneció a uno de los hijos de Joseph Goebbels, asesinados por sus propios padres dentro del búnker. Cerca de allí se encontraron notas manuscritas que, tras ser analizadas, se confirmaron como suyas. En ellas, Goebbels describía la decisión de matar a sus 6 hijos no como un acto de miedo, sino como una forma retorcida de compasión. Según él, no debían vivir en un mundo sin el nacionalsocialismo, ni enfrentarse a lo que llamaba venganza judía. La letra era auténtica, el significado innegable. Todo esto importa porque durante décadas, la falta de información permitió que prosperaran teorías falsas. Las mentiras de Stalin, las estancias selladas y los archivos desaparecidos dejaron espacio para la negación y la distorsión. Hoy, ese espacio se reduce. El búnker ha sido abierto. Los objetos han sido recuperados. Las pruebas forenses han sido verificadas. Hitler murió en esa tumba subterránea, rodeado por los restos de todo lo que construyó y destruyó. Aún así, queda una pregunta abierta. El gobierno alemán todavía no ha definido un plan oficial para el lugar. Algunos temen que su exposición alimente los mismos extremismos que se buscan combatir. Otros advierten que el silencio solo fortalece a quienes ya manipulan la historia. Los investigadores que descendieron creen que el sitio debería convertirse en un espacio controlado, no un espectáculo ni un santuario, sino una advertencia, porque la historia no desaparece por resultar incómoda, y cuando la verdad se entierra, los mismos errores siempre encuentran la forma de regresar. Después de 79 años de silencio, el mundo ahora sabe lo que se ocultaba bajo Berlín. Lo único que queda por decidir es qué haremos con ese conocimiento. Después de 79 años de silencio, ya no quedan dudas sobre lo que ocurrió bajo Berlín. No hubo escape milagroso ni huida secreta. No existió un último plan maestro oculto en las sombras. Lo que hubo fue encierro, fanatismo hasta el final y una decisión consciente de morir junto a una ideología derrotada. El búnker no fue una vía de escape, sino una tumba construida con anticipación. Durante décadas, el vacío de información permitió que la mentira se disfrazara de misterio. El silencio oficial alimentó mitos, y los mitos se transformaron en herramientas para quienes buscaban negar o distorsionar el pasado. Pero los muros enterrados no pudieron conservar el engaño para siempre. El tiempo, la ciencia y la persistencia humana terminaron por abrir lo que se quiso borrar. Hoy, ese lugar sigue sin un destino claro. No es un sitio cualquiera. No puede ser tratado como una atracción ni como un símbolo. Tampoco puede seguir siendo ocultado como si nunca hubiera existido. Representa una lección incómoda. ¿Hasta dónde puede llegar una sociedad cuando el miedo, la aniana, la se atenda? Humillación y el odio se convierten en política de Estado. Los investigadores que caminaron por esos pasillos coinciden en algo esencial. Recordar no significa glorificar. Exponer no es celebrar. Comprender es la única forma de evitar que la historia se repita, porque cuando se tapa el pasado, no desaparece, se deforma. Y
y cuando se deforma vuelve a surgir de formas aún más peligrosas. Bajo las calles de una ciudad moderna llena de vida, todavía yace ese espacio oscuro, inmóvil, cargado de memoria. No grita, no persigue, simplemente espera a ser comprendido. El mundo ya sabe lo que se ocultó bajo Berlín durante 79 años. Ahora la responsabilidad es nuestra, decidir si lo usamos como advertencia o si permitimos que el silencio vuelva a cubrirlo todo.